El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En las entrañas de una Zaragoza antigua y desgastada por el tiempo, donde las piedras de las fachadas susurran historias de décadas pasadas, se alzaba la calle Pignatelli como una arteria vital y a la vez sombría del corazón de la ciudad. Era un lugar de contrastes marcados, donde la vida fluía con esa autenticidad cruda que solo se encuentra en los barrios humildes, aquellos que han visto pasar la historia sin que nadie se detenga demasiado a observar sus cicatrices. En este escenario de adoquines y balcones de hierro forjado, vivía una mujer que parecía desafiar con su sola presencia la decadencia que a veces amenazaba con engullir el vecindario. Su nombre era Piedad Fernández, una dama de porte elegante y costumbres arraigadas, cuya figura se había convertido en parte del paisaje cotidiano de aquel rincón zaragozano. Piedad no era una vecina más, era una institución en sí misma, una mujer que, a pesar de la atmósfera a veces gris del entorno, brillaba con luz propia, adornada siempre con sus joyas y vestida con una dignidad que recordaba a tiempos mejores. Corría el año 1989, una época de cambios y transiciones, pero en la calle Pignatelli el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, marcado por los saludos de los vecinos y el trasiego de los comercios locales. Piedad, viuda desde hacía años, vivía sola en su piso, rodeada de los recuerdos de una vida plena junto a su esposo, un empleado de la compañía telefónica que le había dejado una posición acomodada. Aquel bienestar económico era un secreto a voces en el barrio, y aunque Piedad era querida y respetada por casi todos, su ostentación inocente, esa manera de lucir sus pendientes y su reloj de oro, atraía miradas que no siempre estaban cargadas de admiración. Había quien la observaba con envidia, y quien, en la oscuridad de sus propios pensamientos, calculaba el valor de lo que la anciana portaba con tanta naturalidad. Sin embargo, ella se sentía segura en su hogar, en su barrio de toda la vida, confiada en que el respeto que inspiraba era un escudo suficiente contra cualquier mal. La tarde del 28 de octubre de aquel año, el aire otoñal traía consigo una frescura que anticipaba el invierno. En la cocina de Piedad, un puchero de lentejas borboteaba a fuego lento, llenando la casa con ese aroma reconfortante de la comida casera, un olor que hablaba de rutina, de paz doméstica y de una vida tranquila. Nadie podía imaginar que aquel sería el último guiso que la anciana prepararía. La tragedia se cernía sobre el número 76 de la calle Pignatelli, silenciosa y letal, con la familiaridad de un rostro conocido. Porque el mal, en esta historia, no tenía la cara de un monstruo desconocido, sino el rostro de alguien a quien Piedad había visto crecer, alguien a quien había ofrecido dulces y propinas, un niño que se había convertido en una sombra. Álvaro García González, un joven de apenas 17 años, vivía en el piso de arriba. Era hijo de Valentina, una mujer trabajadora y sufrida que se ganaba la vida vendiendo claveles por las calles de la ciudad, luchando incansablemente para sacar adelante a su familia. Álvaro, sin embargo, había torcido su camino. A pesar de la bondad de su madre y del cariño que Piedad le profesaba, el joven había caído en una espiral de delincuencia y descontrol. Su mente, turbada por impulsos que no lograba dominar y marcada por una falta de empatía escalofriante, maquinaba planes que distaban mucho de los juegos de la infancia. Aquella tarde, Álvaro no veía en Piedad a la amable vecina que le sonreía en la escalera, sino a una oportunidad, un medio para conseguir el dinero que necesitaba para huir, para seguir alimentando sus fantasías de libertad mal entendida junto a su novia. El crimen se consumó con una brutalidad que helaría la sangre de los inspectores más veteranos. No hubo puertas forzadas ni ventanas rotas. Piedad, confiada, abrió la puerta a su asesino. ¿Cómo no iba a abrirle a Alvarito, el hijo de la Valentina, el chico que vivía justo encima? Esa confianza fue su sentencia. Una vez dentro, la violencia se desató. Álvaro, armado con un palo de pico que había recogido de una obra cercana, atacó a la mujer que tantas veces le había mostrado afecto. Los golpes fueron terribles, una explosión de furia que acabó con la vida de Piedad en el salón de su propia casa, entre los muebles que ella cuidaba con tanto esmero. Pero en medio de aquel horror, surgió un detalle que desconcertaría a los investigadores y que revelaba la compleja y retorcida psique del asesino. Tras acabar con ella, Álvaro colocó un cojín bajo la cabeza de la víctima y otro sobre su rostro. No quería verla. No quería que los ojos sin vida de Piedad le acusaran desde el suelo. Aquel gesto, mezcla macabra de remordimiento y cobardía, sería una de las claves que guiarían a la policía hacia la verdad.
El descubrimiento del cuerpo al día siguiente sacudió al barrio como un terremoto. El hijo de Piedad, preocupado por la falta de noticias de su madre, acudió al piso acompañado de un cerrajero. Lo que encontraron al abrir la puerta fue una escena que jamás podrían borrar de sus retinas. El desorden era evidente, pero no total. El asesino había buscado algo concreto, dinero y joyas, ignorando otros objetos de valor. La policía, encabezada por inspectores del grupo de homicidios, llegó poco después, llenando la estrecha calle de sirenas y luces azules que cortaban la grisura de la tarde. Los vecinos se agolpaban tras el cordón policial, murmurando, especulando, compartiendo el miedo que de repente se había instalado en sus portales. ¿Quién había sido? ¿Un ladrón profesional? ¿El temido delincuente conocido como Billy el Niño, que por aquel entonces asolaba la zona? Las hipótesis volaban, pero la verdad estaba mucho más cerca, escondida en el mismo edificio, oculta tras la máscara de la normalidad. La investigación comenzó con la meticulosidad de un relojero. Los forenses examinaron el cuerpo, los inspectores interrogaron a los vecinos, y cada pieza de información se fue colocando en el gran tablero del caso. El detalle de los cojines, la falta de forzamiento en la entrada y el conocimiento de las rutinas de la víctima apuntaban a un círculo cercano. El inspector encargado del caso, un hombre de mirada sagaz y experiencia curtida en las calles, supo desde el principio que no buscaban a un extraño. El asesino era alguien a quien Piedad había franqueado la entrada, alguien de su confianza. Las sospechas pronto recayeron sobre el joven del piso de arriba. Álvaro había desaparecido. No estaba en su casa, y su madre, Valentina, con el rostro marcado por la angustia y la vergüenza, confesó que su hijo se había marchado a Barcelona. La búsqueda se extendió entonces más allá de los límites de Zaragoza. La Policía Nacional coordinó sus esfuerzos con sus compañeros en Cataluña, tejiendo una red para atrapar al fugitivo. Se descubrió que Álvaro tenía antecedentes, que ya había estado involucrado en un secuestro familiar, un hecho que pintaba un perfil psicológico perturbador. No era un simple ladronzuelo, era un joven capaz de planificar y ejecutar actos de gran crueldad contra su propia sangre. La pista del dinero y las joyas robadas fue fundamental. Se supo que Álvaro, en compañía de su novia, había vendido parte del botín en una tienda de compraventa de oro en Zaragoza antes de huir. Las alianzas de Piedad, aquellas que llevaban grabada la fecha de su boda, el 30 de agosto de 1945, aparecieron como testigos mudos de la traición. Mientras tanto, en Barcelona, Álvaro intentaba perderse en la gran ciudad, creyendo que la distancia le otorgaría impunidad. Pero la justicia tiene brazos largos y paciencia infinita. Los investigadores averiguaron que el joven debía comparecer ante un juzgado en la localidad de Sant Boi de Llobregat por una causa anterior. Aquella era la oportunidad que estaban esperando. Se montó un dispositivo de vigilancia, una espera tensa y silenciosa en los alrededores del juzgado. Los agentes, vestidos de paisano, se mezclaron con la gente, observando cada rostro, cada movimiento, esperando el momento preciso para actuar. Y el momento llegó. Álvaro apareció, con la despreocupación de quien cree haber burlado al destino, pero antes de que pudiera darse cuenta, se vio rodeado. La detención fue rápida, limpia. En sus bolsillos no solo llevaba el peso de la culpa, sino también la certeza de que su huida había terminado. El traslado a comisaría y el posterior interrogatorio fueron el acto final de aquella tragedia. Al principio, Álvaro intentó negar los hechos, mantuvo una actitud desafiante, fría. Pero la evidencia era abrumadora. Las joyas recuperadas, las declaraciones de los testigos, las contradicciones en su propio relato, todo se cerraba sobre él como una jaula. Fue entonces, ante la presión de los interrogadores y quizás ante el peso insoportable de su propia conciencia, cuando el joven se derrumbó. La confesión brotó de sus labios, un relato escalofriante de cómo había esperado a que su madre saliera para bajar al piso de Piedad, de cómo había golpeado a la anciana, de cómo había revuelto la casa buscando el dinero que financiaría sus sueños rotos. Contó cómo se había lavado las manos manchadas de sangre, cómo había escondido los guantes y la cartera vacía en un tejadillo, y cómo había huido, dejando atrás el cuerpo sin vida de la mujer que le había visto crecer. El juicio que siguió fue un trámite doloroso para la familia de la víctima y para la propia madre del asesino. Valentina, desgarrada entre el amor de madre y el horror por lo que su hijo había hecho,
Asistió al proceso con el corazón roto. La sociedad zaragozana, conmocionada, siguió con atención cada detalle de la vista oral. Se habló de la personalidad psicopática del acusado, de su falta de remordimientos, de la frialdad con la que había ejecutado el crimen. El tribunal no tuvo dudas. La sentencia fue contundente, 17 años de prisión. Una cifra que resonaba con una ironía macabra, pues eran casi los mismos años que Álvaro había vivido hasta entonces. Una vida joven truncada por el crimen, y una vida anciana arrebatada por la codicia y la violencia sin sentido. Pero la historia del crimen de la calle Pignatelli no es solo la crónica de un asesinato y una condena. Es también el retrato de una época y de un lugar, de un barrio que luchaba por mantener su dignidad en medio de la adversidad. Es la historia de Piedad, una mujer que amaba la vida y que encontró la muerte en la seguridad de su hogar. Y es la historia de unos policías que no descansaron hasta hacer justicia, que trabajaron sin descanso para dar voz a quien ya no podía hablar. El eco de aquellos días aún resuena en las piedras de la calle Pignatelli, recordando a los paseantes que detrás de cada puerta, en cada rellano, se esconden historias de humanidad y de tragedia. Años después, cuando se recordaba el caso, los veteranos del cuerpo de policía aún hablaban de la mirada de Álvaro, de esa mezcla de inocencia infantil y oscuridad abismal. Hablaban de los cojines, de ese gesto final que humanizaba y a la vez hacía más terrible el acto del asesino. Y hablaban de Piedad, de sus joyas, de sus lentejas que nunca llegaron a servirse, y de cómo su ausencia dejó un vacío en el barrio que tardó mucho tiempo en llenarse. La calle Pignatelli siguió su curso, los comercios abrieron y cerraron. Nuevas generaciones ocuparon los pisos antiguos, pero la memoria de lo ocurrido aquel 28 de octubre de 1989 permaneció, como una sombra alargada que recordaba la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de la naturaleza humana. El relato de estos hechos nos obliga a reflexionar sobre la confianza, sobre los lazos que nos unen a nuestros vecinos y sobre cómo, a veces, el peligro más grande no viene de fuera, sino de aquellos que están más cerca. Álvaro García González cumplió su condena, pagó su deuda con la sociedad según lo estipulado por las leyes, pero la deuda moral, el peso de haber segado una vida inocente, es algo que le acompañaría para siempre, más allá de los muros de la prisión. La justicia humana tiene sus límites, sus plazos, sus sentencias escritas en papel sellado, pero hay otra justicia, la de la memoria y la conciencia, que no conoce de indultos ni de reducciones de pena. En la soledad de su celda, quizás Álvaro recordaba las tardes en las que Piedad le daba una moneda para chuches, o el sonido de su voz saludándole desde el balcón. Quizás, en el silencio de la noche carcelaria, volvía a ver el rostro de la anciana, no como lo dejó aquel día, cubierto por un cojín, sino como era en vida, sonriente y amable. Ese es el verdadero castigo, el fantasma del pasado que regresa una y otra vez, impidiendo el olvido, forzando a mirar de frente el horror causado. Y mientras tanto, en el mundo exterior, la vida continuaba, indiferente y voraz, borrando poco a poco las huellas del crimen físico, pero dejando intacta la cicatriz en el alma del barrio. La figura del inspector que lideró la investigación se convirtió en leyenda dentro de la comisaría. Su tenacidad, su capacidad para leer entre líneas y su humanidad al tratar con la familia de la víctima y con la devastada madre del asesino, fueron un ejemplo de lo que significa ser un servidor público. No se trataba solo de resolver un caso, de cerrar un expediente y archivarlo en una estantería polvorienta. Se trataba de restaurar, en la medida de lo posible, el orden moral roto por la violencia, de ofrecer una respuesta a la pregunta dolorosa de por qué ocurren estas cosas. Su trabajo, y el de todo su equipo, demostró que incluso en los rincones más oscuros, la luz de la verdad puede abrirse paso si hay voluntad y compromiso. Valentina, la madre, siguió vendiendo claveles. ¿Qué remedio le quedaba? Cada flor que vendía, cada moneda que ganaba, llevaba ahora un peso añadido, una tristeza profunda que se instaló en su mirada para no marcharse jamás. Los vecinos, que antes la saludaban con alegría, ahora la miraban con una mezcla de compasión y recelo, incapaces de separar a la madre trabajadora de la madre del asesino. Ella soportó esa carga con la estoicidad de quien no tiene otra opción, caminando por las mismas calles que habían sido testigos de la caída de su hijo, enfrentando cada día el juicio silencioso de la ciudad. Su historia es la de las víctimas colaterales, esas que no aparecen en los titulares de los periódicos ni en las sentencias judiciales, pero que sufren una condena igual de dura y mucho más larga.
La calle Pignatelli, con sus luces y sus sombras, guardó el secreto de aquella tarde de otoño. Los adoquines que pisó Álvaro al huir, el portal que cruzó la policía, el balcón desde el que Piedad miraba el mundo, todo siguió allí, testigo mudo del paso del tiempo. Y así, la historia se fue convirtiendo en leyenda urbana, en un cuento triste que se narraba en voz baja, recordando que la línea que separa la normalidad de la tragedia es tan fina como un hilo de seda, y que puede romperse en cualquier momento, por la razón más trivial, por un puñado de joyas, por un deseo egoísta, por un instante de locura. El destino de las joyas robadas también tuvo su propio epílogo. Recuperadas en parte, devueltas a la familia, perdieron su brillo de antaño. Ya no eran símbolos de elegancia y estatus, sino pruebas de un crimen, objetos manchados por la violencia que nadie querría lucir. Terminaron quizás en una caja fuerte, o fundidas para borrar su historia, desapareciendo de la vista como desapareció Piedad. Pero su valor material era insignificante comparado con el valor de la vida que se había perdido por ellas. Esa desproporción, esa absurda matemática de la muerte, es lo que hacía que el crimen fuera tan difícil de asimilar. Matar por unos pendientes, por un reloj, por unas alianzas, una transacción macabra donde el precio fue todo y la ganancia fue nada. Y así concluimos este viaje por la memoria negra de una ciudad, un recorrido por los callejones de la culpa y la expiación. Hemos caminado junto a los inspectores, hemos sentido el miedo de la víctima y la desesperación del verdugo. Hemos visto cómo una comunidad se rompe y trata de recomponerse, cómo la justicia actúa y cómo el tiempo, inexorable, va cubriendo todo con su manto de olvido. Pero es nuestro deber levantar ese manto de vez en cuando, recordar lo que sucedió, no por morbo, sino para honrar a quienes ya no están y para aprender de los errores del pasado. Porque recordar es, en cierto modo, hacer justicia, es impedir que la muerte tenga la última palabra. Es afirmar que cada vida cuenta y que cada historia merece ser contada con respeto y verdad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.